vamos a empezar a hablar un poco de las herramientas de calidad. Pero para poder trabajar vinculadamente entre personas, en grupo, en la persecución de un objetivo, es completamente necesaria la utilización de herramientas de todo tipo. Preceptos, tener en cuenta algunos preceptos y tener en cuenta que, por ejemplo, hay cosas que son puntos de partida. Por ejemplo, tengamos en cuenta, y esto es parte de la evolución del conceptual de la calidad, cuanto más nos alejamos del producto o servicio, mayor va a ser el impacto que vamos a tener sobre la mejora del producto. Nosotros podemos tomar acciones distintas, por ejemplo en la producción, cualquier acción en la producción va a provocar un impacto en la mejora del producto, pero si la acción está sobre el diseño del proceso, seguramente la mejora del producto va a ser más acuciante. Así como si replanteamos la situación y hacemos un rediseño del producto, con todo lo que eso conlleva, sin duda vamos a tener un impacto aún mayor. Adentrándonos entonces en lo que tiene que ver con las herramientas de calidad, vamos simplemente a mencionar algunas y describir cómo son algunas, porque algunas las vamos a continuar viendo a lo largo de este curso, y otras simplemente las vamos a mencionar como para que ustedes las tengan presentes. Herramientas, más aún, aquí vemos lo que tradicionalmente desde los años 80 se venía hablando de las 7 herramientas de la calidad. Bueno, eran 7 en ese momento identificadas como 7 herramientas que eran muy útiles, pero hoy por hoy, más con la gestión de la información y demás, han ido surgiendo otras herramientas y otras capacidades para resolver problemas, para analizar riesgos, para una multiplicidad de factores, ¿sí? Algunas de ellas, de las que vemos aquí, vamos a seguir con esta idea de que son 7, aunque pueden haber muchos más, parten de la existencia de un problema hasta la materialización de su solución. Herramientas que podemos utilizar hojas de verificación, diagrama Pareto, que veremos ahora un poco, diagramas causa-efecto, histogramas, gráficos de dispersión, estratificación, gráficos de control, todas en la persecución de un objetivo. Más aún, cuando avanzamos sobre el análisis de riesgo, existen otras herramientas, brainstorming, o sea, la tormenta de ideas. Vamos a reunirnos y vamos a empezar a hacer una enumeración de alternativas sin limitarnos en ningún aspecto para seleccionar después las más probables, análisis de fortalezas y debilidades. Uno muy utilizado, ahora directamente recomendado por la nueva generación de normas ISO del 2015, es ANFE o FEMEA como su sigla en inglés, que es el análisis de modo de falla y sus efectos, también utilizado para analizar riesgos, bueno, análisis de puntos críticos de control que ampliamente han visto, los 5 por qué, una técnica muy interesante de descubrir las causas raíces, ¿no? Ir preguntándonos por qué suceden las cosas y a medida que encontramos la respuesta, volver a preguntarnos por qué eso mismo ocurre. What if, es decir, una herramienta que nos lleva a ver qué pasaría si hacemos tal cosa o tal otra, todos en función de analizar riesgos, de solucionar problemas, de describir peligros y encontrar sus riesgos o sus causas y encontrar sus efectos. Bien, uno de los más utilizados en análisis de riesgo son los diagramas causa-efecto. Diagrama causa-efecto que se centra en establecer un proceso control o un proceso, no un proceso control, un proceso, una situación determinada y empezar a enumerar las posibles causas, ¿sí? Partimos de una premisa
que decimos, bueno, las causas deben estar dentro de lo que usualmente se llaman las 6 M. Las M que son mano de obra, máquina, medio ambiente, materia prima, método, medición, y a partir de allí empezar a encontrar la causa principal en cada una de estas y las subcausas, todas que nos conducen a encontrar el efecto que estas causas producen, o dicho de otra manera, de la descripción del peligro y todo lo que esto conlleva, encontrar el riesgo que está asociado. Lo vamos a ver un poco más adelante también, pero por ejemplo, si nosotros tenemos aquí que queremos encontrar el riesgo asociado a determinados peligros, podemos ver que, por ejemplo, si la medición, si tenemos métodos de medición, en los métodos de medición podemos tener causas principales como equipo de medición, dentro del equipo de medición balanza, pignómetro, calibración, muchas subcausas, ¿sí? Un operador que maneja el equipo de medición, y ahí tenemos la capacitación, su habilidad, en fin, podemos ir encontrando causas y subcausas que conforman este diagrama causa-efecto, muy comúnmente denominado de espina de pescado por su forma, ¿sí? Bien, planillas de inspección. En una planilla de inspección nosotros podemos ir anotando valores. Fíjense, rangos. Aquí tenemos en las columnas detallados determinados rangos con límites de especificación superior e inferior, y con cruces vamos poniendo los valores que vamos relevando, ¿sí? En las cruces son los valores que vamos relevando de las mediciones que vamos haciendo. Fíjense que a un simple vistazo estamos obteniendo prácticamente una curva con una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Es decir que visualmente la información está mostrada como para darnos una información rápida y adicional que al simple dato durante la toma del muestreo, ¿sí? Planillas de inspección. Gráficos de control, vamos a hablar bastante de gráficos de control y los vamos a ver en las próximas clases cuando empecemos a abordar el control estadístico, ¿sí? Es una carta o diagrama especialmente preparado donde se van anotando los valores sucesivos y nos van dando pautas también que nos pueden llevar a que hagamos una prevención sobre algún efecto potencial, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en este gráfico de control que vemos en la presentación, en la pantalla, vemos cómo los valores paulatinamente se van desplazando hacia la especificación superior, ¿sí? Tenemos tres líneas, que es el valor nominal, lo vemos ahí leído en 74, 74.03 y algo más en el valor superior, 73.96 y algo más es el límite inferior, y de todas estas muestras vamos observando que paulatinamente tenemos un marcado efecto de alguna causa que nos está llevando hacia el valor superior. Dicho rápidamente, podríamos decir que ya en la muestra 10, 12 o 14 misma tendríamos que estar emprendiendo alguna acción con el objetivo de no irnos por encima del límite superior especificado. Bien, la cuarta herramienta que estamos presentando es la estratificación. En la estratificación nosotros mostramos cómo se distribuye, por ejemplo, una determinada clasificación en función de distintas actividades o sectores. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo con una estratificación por el nivel de empleo, ¿sí? ¿Qué pasa con operarios, mandos medios, directivos, en función del tipo de actividad? Y vemos cómo ellas pueden variar, cómo varían y nos pueden dar información relevante al respecto. Cuando hablamos de histograma, estamos hablando de un diagrama o gráfico en donde lo que hacemos es ver cómo se repite una determinada medición en una secuencia dada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la frecuencia en el histograma, intervalos. Nosotros tenemos intervalos
que vamos a suponer que son mediciones que van, supongamos el largo de una pieza que sea 65, 70, 70, 75, 75, 80, vemos cómo se va repitiendo la frecuencia de las piezas que miden entre 70 y 75 con respecto a las que miden, por ejemplo, 60, 65, o fíjense, por ejemplo, 90, 95 no hay ninguna. Este histograma nos muestra cuál sería la tendencia central, por ejemplo. En el caso del principio de Pareto, sigue siendo, o la herramienta que se basa en el principio de Pareto, sigue siendo un histograma, pero en el histograma lo ordenamos de modo tal que nosotros observamos cuál es el factor o la causa más importante que nos está generando un riesgo determinado. Por ejemplo, analizamos las paradas de una línea de envasado, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, las causas A, B, C, D, F, G, que son rotura del hilo, cinta, vibrador, tornillo sin fin, apelmazamiento, rotura del envoltorio, en fin. Estas causas se van ordenando en una frecuencia y observamos como, por ejemplo, la causa C, que es el mecanismo vibrador, que digamos aporta un 80% de las paradas contra, por ejemplo, el apelmazamiento, que es apenas una vez ha ocasionado una parada. Esto nos da la pauta sobre qué aspectos se necesita trabajar. La séptima herramienta que estamos presentando aquí es un diagrama de dispersión, y en el diagrama de dispersión lo que hacemos es confrontar la influencia de una variable con otra y observar qué efecto traen estas aparejadas, y también, como todas las herramientas, nos permiten tomar decisiones al respecto. Bien, bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy. Vamos a profundizar estos temas con los ejercicios que tenemos planteados en el cuestionario 1, y a partir de ahí irán surgiendo dudas que iremos evacuando a lo largo de la semana. Nos vemos y hasta la próxima.